Bien, voy a compartir nuevamente el material para continuar explicando. Muy buena pregunta me hizo, por ejemplo, Gonzalo, ¿no? O sea, son preguntas que en sí son emergentes a veces de la curiosidad o de cómo, digamos, uno está atento en esos temas, pero que son importantes porque cuando nos ponemos en esto de ejecutar esa tarea y ahí es que surgen esas interrogantes, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna consulta o no se está escuchando? Por eso es que nadie consulta. Estoy hablando simplemente, pues, Sí, se escucha. perfecto, Dani, gracias. Bien, entonces continuaremos explicando. A ver, vamos a visualizar dónde hemos quedado. Ya, entonces, el siguiente paso, ya yendo a lo que es consolidar, sintetizar, agrupar las ideas, todo lo que se ha relevado, lo que en sí se ha recopilado viene en un documento que se denomina Memorándum de Planificación de Auditoría. Ya, entonces, este documento recoge todo aquello que en sí se ha llevado adelante en la planificación. Se has hecho por una parte la planificación, la evaluación de control interno, has hecho por otro lado también el análisis de lo que es la comprensión de la entidad, o sea, actualizando datos sobre sus actividades, operaciones. Entonces, tienes por todo lado información que has recogido y tienes que agruparlo en alguna, ¿cómo se podría decir? En alguna documentación donde alguien que quiera posteriormente inspeccionar algo o querer comprender lo que has hecho pueda conocer. Ahí viene el memorándum de planificación a tener relevancia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ya empezar a ordenar en este documento, ¿no? Su contenido. Su contenido básicamente es el que está expuesto ahí en su pantalla, ¿no? Que en sí es un contenido mínimo. No es que si encuentras otras cosas más que tienes que incluirlas, las incluirás, ¿no? Entonces, la idea es de que puedas cumplir con su contenido mínimo, porque este detalle emerge de lo que exige la Contraloría General del Estado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta porque los informes de los auditores van a esa entidad para evaluación, ¿no? En realidad sería como nuestro profesor, la Contraloría, porque al final son los que dan su veredicto y dicen si has hecho bien o has hecho mal tu trabajo. Si has hecho bien, en realidad seguirá su curso, pero si has hecho mal, tendrán que en sí rechazarte tu trabajo, ¿no? Y cuando implica rechazo, obviamente hasta puede generar de que la máxima autoridad de la institución vea que no has hecho bien tu trabajo y te genera una llamada de atención escrita. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que hace referencia a la normativa emitida por la Contraloría. En ese sentido, decimos que el memorándum de planificación tiene que tener información sobre el mandato legal de creación de la entidad. O sea, tenemos que conocer las competencias de la entidad. A veces las recomendaciones no las hacemos tomando en cuenta lo que puede hacer alguien, ¿no? Se recomienda, ¿cómo se dice? Se recomienda regularizar el derecho propietario de los vehículos. Entonces, haciendo la indagación
ese vehículo ha sido entregado en calidad de incautación. Se ha incautado el vehículo, o sea, digamos, de narcotráfico y ya, así la aduana o otra entidad ha entregado, pues, para que sea de uso público, ¿no? Para que sea de uso de una entidad pública. Entonces, todos esos contextos hay que analizar, porque a veces decimos directamente ojos cerrados, se recomienda que el personal de activo fijo o área jurídica sanee los vehículos. Entonces, seguramente si ha llegado ese vehículo, ese objeto de ese tipo de incautación, habrá un procedimiento que se debe seguir y qué instancias deben seguir para que te entreguen, como tú eres una entidad que si vas a utilizar el vehículo, te entreguen saneado. A veces decimos, es que ya no depende de nosotros, o sea, a veces las áreas auditadas se enojan, dicen, ya no depende de nosotros, sino hay otra instancia que tiene que tomar cartas. Y para saber que es parte de su competencia, tenemos que nosotros en la planificación identificar cuáles son las atribuciones y facultades que tiene esa entidad pública. Reitero, van a ustedes empezar a navegar sobre sus entidades. Les estoy recordando, ya porque cualquier momento se me va a ocurrir y vamos a vincular con una actividad y es donde les voy a encontrar en curva, ¿no? Es decir, chaval, a ver, ¿qué hago? Que les puedo preguntar cosas que son específicamente de la entidad que han elegido. Entonces, como son sus auditores ustedes, entonces tienen que conocer la entidad, ¿no? Es decir, lo que insista en la página web. Pues, si alguien, por ejemplo, indaga más, tal vez hasta pone en el buscador el nombre de la entidad, hasta le va a aparecer más información, ¿no? Esta entidad inicialmente el 2007 era entidad descentralizada. Con un decreto supremo del 2010 se ha vuelto empresa pública. Esta entidad era parte inicialmente del Ministerio de Planificación. Ahora con otro decreto supremo del año 2013 se ha constituido, por ejemplo, una entidad autárquica. O sea, hay antecedentes que hacen que uno entienda a cabalidad el mandato legal de creación, los antecedentes que vinculan a la institución, ¿no? Alguien por eso dice, ¿por qué esta empresa si ha sido creada para que pueda, no sé, pues dar servicios de construcción? ¿Por qué entonces esta empresa está alquilando sus bienes? O sea, por ejemplo, puede ser una empresa de construcción que tiene maquinaria pesada, ¿no? O sea, tiene retroexcavadoras, volquetas, todo eso, que al final cuando ves que analiza sus ingresos, había tenido por alquileres. ¿Acaso esta institución tiene esa competencia de alquilar? Verificaremos sus competencias de la institución para antes de que le digamos generar algún tipo de juicio de valor. Hay que ver las competencias que se tienen. Entonces, eso tiene que estar en el memorándum de planificación. En el memorándum de planificación también hay que hablar de los planes que tiene la institución, es decir, los planes operativos anuales que en sí puede ser que en más de una ocasión hayan sido, por ejemplo, ajustados porque son planes, se pueden ajustar. Se presentan, por ejemplo, eventualidades en el periodo y entonces alguien puede definir, decir, no, esta actividad ya no lo voy a hacer. Imagínense, por eso de la pandemia se ha debido generar o debería haberse generado un ajuste a los planes, porque en realidad el periodo 2020 ha sido pues un periodo así particular, ¿no? Entonces, las personas han empezado a utilizar de acuerdo a su posibilidad ciertos medios, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades. Imagínense, estaban trabajando desde casa bajo la modalidad de teletrabajo. No sé si seguirán algunas instituciones deben seguir, pero eso ya era pues en su generalidad, porque estaban desde sus casas trabajando. Ya no podían hacer, por ejemplo, inspecciones, pues, o sea, ¿qué le vas a exigir a alguien que, digamos, tenía como labor hacer inspecciones físicas de sus proyectos? Entonces, con eso de la cuarentena, tal vez tendría que utilizar un vehículo oficial y tendría que asistir, ¿no? Por lo menos, digamos, decir que si es que existe posibilidad de hacerlo. Entonces, esos planes que se modifican, entonces todo eso tiene que estar insertado en el memorándum de planificación. También hay que registrar en ese documento
información sobre los productos, bienes que oferta la institución. Es decir, no podemos dejar de conocer. Entonces, el auditor lo que tiene que hacer acá es elevar, ¿no? Les decía, ¿no? Esa institución, por ejemplo, esa entidad pública, puede ser que tenga maquinaria pesada, todo para dar servicios de construcción, pero resulta un momento de que encontramos de que ha dado alquiler por alquiler, digamos, ha alquilado su maquinaria, todo eso. Entonces, ¿con qué base legal, jurídica habrá hecho ese tipo de acciones, digamos, para poder generar más ingresos? Esto pasa generalmente con las empresas, ¿no? Del Estado, porque a veces en realidad son instituciones que tienen que subsistir con sus recursos. Entonces, eso no hemos llegado a entender hasta el momento, hasta la fecha, la mayor parte de la población, que si queremos que subsista, por lo menos deberíamos comprarle, ¿no? El bien o el producto que oferta o el servicio que da. O sea, porque al final esos recursos, cuando generan un rédito, esas empresas van a apoyar pues al pago del bono Juancito Pinto. Se redistribuyen en políticas sociales. Esas empresas cuando generan ganancia, no es que viene un inversionista y se lo saca, como pasa en las privadas, ¿no? Entre accionistas empiezan a distribuir sus utilidades. Entonces, para conocer ese tipo de situaciones que se da, por ejemplo, de que tiene que subsistir con sus recursos, qué tipo de actividad desarrollará, hay que ponerlo en el memorándum de planificación, hay que analizar, ¿no? Con qué recursos está subsistiendo. Imagínense el año 2020, como ha habido una paralización de actividades, o sea, por la cuarentena, o sea, se han suspendido hasta actividades laborales en el sector público y privado. En el caso de las empresas del Estado también ha repercutido, pues, porque al final tal vez ni han distribuido sus productos, tal vez ni han comercializado, no han prestado servicios. Entonces, ¿con qué recursos en ese tiempo han subsistido? O sea, en la planificación, el auditor tiene que llegar a conocer todos esos puntos para no tener dificultades en la actividad. No estoy diciendo que va a ser auditoría operativa de todos los temas que hacen a la institución, sino que si bien, por ejemplo, va a agarrar un tema específico y del cual se va a pronunciar, en sí es responsabilidad del auditor conocer el estado de la institución. Pues que los médicos, a nosotros cuando asistimos a una consulta, nos dicen, a ver, voy a ver su historial, a ver, se da un tiempito, ¿no? Empieza a revisar, a ver, usted había tenido dolor de cabeza, se había fracturado, usted se había enfermado de esto. Y ahora ¿qué malestar tiene? Entonces ya tiene un conocimiento general cómo está la persona. En el caso de las empresas, de las instituciones del Estado, el auditor también tiene que conocer previamente a la evaluación que va a realizar eh, sobre la institución varios aspectos que en sí algún momento le pueden, digamos, en sí dar información sobre lo que va a examinar. Eso tiene que ser insertado en el memorándum de planificación, ¿no? En lo que son, por ejemplo, las disposiciones que regulan las actividades. Si Cada institución pública tiene, por ejemplo, un decreto de creación, una disposición legal con el cual se ha constituido. Emergente de esa, y además de disposiciones generales que se han emitido, tiene que formular disposición específica, normativa específica, que va a regular el desarrollo de las operaciones. Por ejemplo, decimos, a ver, ¿cuánto es en sí el importe que se paga al servidor público para que pueda, digamos, hacer actividades en comisión en otras ciudades? Entonces uno empieza a ir al decreto supremo que es de carácter general, ¿no? Empieza a revisar y decir, a ver, aquí dice que por día me van a pagar 371 bolivianos si voy a una ciudad diferente. Pero si es en el mismo departamento, es una provincia, me van a pagar menos. Aquí está definido así. Entonces, eso, por ejemplo, ya uno da ideas cómo se tiene que desarrollar las actividades y es lo que regula, ¿no? Entonces, así
con esa idea va empezando, va avanzando, al final dice, a ver, yo tengo que analizar si lo que voy a auditar va a poder ser medido y es medido por la parte administrativa. De ahí que emergen, por ejemplo, los indicadores para poder ver si voy a poder medir, si hay metas definidas para la operación, si ya se tiene proyectado, por ejemplo, las bases para poder hacer, digamos, desarrollar la fórmula que necesitamos para poder pronunciarnos. En ese entendido, tenemos que conocer los criterios que en sí han adoptado o sea, los de la empresa, los de la institución pública, para poder determinar si vamos a poder, digamos, manifestarnos sobre la eficacia, eficiencia, efectividad, ¿no? Entonces, pues estamos comprendiendo y lo estamos insertando, ¿no? Entonces, de ahí es que decimos inclusive qué información financiera y no financiera, en sí va a estar vinculada al objeto de la auditoría. Entonces, emergente de todo esto, la auditoría tiene una idea, ya conoce y al final ya define el enfoque, cómo va a intervenir, ya tiene pues conocimiento. Si aquí tengo que intervenir de esta forma porque sé que esto está pasando así o ha pasado así el año pasado, ¿no? Entonces, con esa información formulará el objetivo, ¿no? El objetivo de la auditoría, determinar el objeto, si corresponde, ¿no? Establecer el alcance del servicio y asimismo también, digamos, la metodología que va a utilizar tanto en las diferentes etapas, ¿no? Planificación, ejecución, comunicación de resultados. Con esa información, el auditor lo que hace es ya proyectar un programa de trabajo para poder dar lugar a la ejecución, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros tomar en cuenta de que nuestros procedimientos también tienen que estar orientados a responder, por ejemplo, y alcanzar el objetivo. Bien, vamos a ver acá. Si alguien tiene alguna consulta, a ver dónde estamos. Bien, esperemos que esté comprendido hasta acá. Si no hay dudas, entonces vamos a proceder a hacer el registro de la asistencia. Pero si hay dudas, con mucho gusto vamos a responderles, ¿no? ¿Cuál es la característica de la auditoría operativa en el sector público? En el sector público, de acuerdo a las normas de auditoría operacional que está vigente desde el año 2016, en sí el auditor puede construir su propio indicador. Es decir, no simplemente limitarse a los que tiene la institución, puede construir y lo que tiene que hacer es validarlo. O sea, con las áreas donde va a hacer la auditoría tiene que validar, o sea, es decir, este es el indicador que saca para el examen, entonces tienen que dar su visto bueno. ¿Por qué? Porque en base a eso va a sacar un resultado, va a medir. Si hablamos de eficacia, vamos a decir cumplimiento de objetivos. Para el año me he propuesto, no sé, pues, a ver, estamos hablando de voy a seguir repitiendo de un gobierno municipal, ¿no? Si al año me he propuesto recaudar 10 millones por concepto de impuestos municipales y solamente tengo hasta esta fecha, que es septiembre, puedo tener tal vez el 50%, digamos, recaudado, 5 millones. Entonces, ¿qué me debería entender? No, posiblemente no voy a alcanzar esa meta. Y el año anterior peor, o sea, solamente he llegado al 10%. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es ahí, cuando vemos que hay ya se ve nomás ya que no se ha cumplido, hay que preparar y orientar la actividad para que se pueda analizar la parte de faltantes, es decir, el porcentaje que hace de que todavía no se habría alcanzado la meta. Entonces hay que ver la ineficacia en realidad, ¿no? Si defines que hay un 40% de eficacia,
Entonces el 60% es ineficacia. Y esa ineficacia tiene causales, o sea, es decir, ¿qué pasaron? ¿Por qué hay un 60% de falta de cumplimiento? ¿Qué pasó? Entonces, ahí viene lo que en sí es lo relevante, ¿no? Porque de ahí surge. Si no conociéramos nosotros, difícilmente vamos a poder incluso proyectar un indicador para poder, en base a esa fórmula, decir, señor, ustedes son ineficaces. Imagínense que nos atrevamos a decir eso sin fundamento. La representación va a estar al día siguiente ya en la oficina. O sea, sacan su resultado hoy, miren, dicen, ustedes tienen una eficacia del 40%, 60% es ineficaz. Al día siguiente les van a ver las representaciones, van a decir, señor, usted dígame con qué criterio ha hecho eso, dónde ha sacado esos parámetros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro plan otro criterio con el cual, por ejemplo, digamos alcanzar, le ponemos que hemos cumplido y hemos alcanzado el 100% de nuestras metas. O sea, puede ser que te lo diga. Para eso es importante siempre de que el auditor tenga que validar con las áreas, ¿no? Y que no se genere, pues, en lo posterior algún tipo de discrepancia sobre los temas, ¿no? Entonces, son puntos específicos y particulares que hacen la auditoría operativa. Entonces, el auditor, como les decía, puede construir. O sea, le da la norma, le da la opción para poder construir. Otra particularidad que le da al auditorio operacional en el sector público es de que con la auditoría operativa puedes generar indicios de responsabilidad por la función pública a los ejecutivos. O sea, es decir, por gestión negligente, deficiente, por incumplimiento de mandato, puedes llegar a determinar de que esa persona tiene que ser objeto de proceso. ¿No? ¿Por qué razón? Porque en sí ha incumplido lo que se ha proyectado. Entonces, en este tipo de auditorías, de acuerdo a la norma que está vigente desde el año 2016, se puede generar indicios de responsabilidad, ¿no? Por partidos hacia los que tenían a su cargo, ¿no? La administración de la institución pública. Entonces, son características que en sí lo difieren respecto a una auditoría operativa que se puede hacer en el sector privado. Lo recomendable, y con esto vamos a cerrar, lo recomendable es que el auditor siempre vea cosas puntuales y que no se extienda así. A veces decimos, ucha, no, pues yo voy a ver todos los ingresos. Auditoría operativa, auditoría operativa a los ingresos captados el año 2020, puedes decir. Ves y conoces sus operaciones y ves que tiene más de 20 tipos de servicios y tiene más de 20 indicadores la institución. La pregunta es, ¿el tiempo te va a dar, el cuerpo te va a dar para que puedas terminar? Digamos, si estás comenzando ahora en septiembre, vas a terminar en diciembre. ¿No será que te vas a quedar con ese producto al año? ¿Por qué? Porque estás viendo que tiene 20 indicadores, 20, o sea, una cantidad considerable para poder ver si que no va a ser posible, ¿no? Que se haga la auditoría. O sea, porque por eso se recomienda que sea puntual, que le pongas nombre y apellido al objeto auditado y que no te vayas a la generalidad para que sea, digamos, más beneficioso, ¿no? ¿No? Para la toma de acciones, digamos, de los auditados. Porque si abarcas mucho, como dicen mucho, el que mucho abarca, poco aprieta, vas a generar recomendaciones, pero va a ser tal vez va a generar esta vez un, ¿cómo se puede decir? Va a ser un saludo a la bandera en realidad. Tal vez ni lo van a implantar porque al final, por tanto que uno aborda en una auditoría, puede ser que se olvide de los temas principales. Entonces ahí estamos, ¿no? Encontrándonos. Bien. Antes de cerrar la sesión de hoy, ¿qué preguntas tienen hasta acá?
¿Qué les ha parecido el examen de auditoría financiera del módulo del tema uno al tema 5? ¿O ha sido mucho? ¿Ha sido muy poco? Ha sido mucho, licenciado, poco tiempo. Ya. Aquí, por ejemplo, Sarita ya se está pronunciando. Ya. ¿Quién más? Buenas noches, Lick. También comentarle que justamente el sistema ha colapsado y por lo menos hemos perdido ahí 20 minutos a media hora, Lick. Ya. Sí, Sí, igual. estos puntos, por ejemplo, que ustedes me están comentando, me ayuda a mí para poder planificar la siguiente evaluación. La siguiente evaluación que tenemos, De entiendo mi que parte son igual. primeros días de noviembre, creo que es. Hay una persona que se ha sacado 20 sobre 20, realmente, ahorita no tengo el dato, pero mm, me alegra mucho. Y hay personas también que, hay un promedio, ¿no? Hay un promedio entre 14 y 15, ¿no? Entonces, entiendo que también han debido hacer el mayor de los esfuerzos para poder responder adecuadamente en ese tiempo que se les ha dado. No obstante, de las dificultades que en sí la plataforma muestra, porque hay que nomás tomar en cuenta de que sigue existiendo o presentando demoras, ¿no? Es decir, no es que te entra a la primera y te entra, digamos, en un segundo, sino que sigue. Entonces eso, yo creo que sería oportuno de que puedan comunicar a sistemas, ¿no? Es decir, señores, aún el sistema sigue presentando, por favor, para la siguiente, ver cómo se puede resolver ese tema o por lo menos avanzar un poco más, porque nosotros, por ejemplo, administramos la plataforma en el sentido de que de los recursos que están ahí, ¿no? Es decir, la prueba, están las prácticas, todo eso. Pero ya eso ya nosotros ya no tenemos alcance a poder ver cómo mejorar, digamos, para que la plataforma pueda no tener, digamos, o sea, una lentitud. Entonces no llegamos hasta ese punto. Por ejemplo, creo que ha habido una persona que se le ha presentado problemas en el examen porque estaba haciendo su prueba, creo que estaba 5 minutos y creo que el sistema creo que colapsó y al final de cuentas creo que ya no ha podido responder ni una más y entonces hemos resuelto ese Respecto a lo tema, que ¿no? puedo hablar. ¿Quién está hablando? Hola. A ver, bueno, señoritas y jóvenes, ¿me escuchan? Hola. ¿Se escucha o no se escucha? Sí se le escucha, Lick. Ya. Eh, el Sí, se escucha, siguiente licenciado. examen que viene es más práctico. ¿Por qué les digo? Porque tenemos en este examen auditoría especial. Está en este examen auditoría de proyectos de inversión pública. Tenemos en este examen auditoría operativa. Tenemos en este examen la auditoría de los sistemas de administración. Entonces es más práctico. En el que dieron ustedes no era bien práctico, solamente estaba auditoría financiera nomás con un plan de planteamientos para análisis. Lo demás era más teórico. Entonces, sí vamos a tomar en cuenta por lo que es lo práctico, va a incrementarse el tiempo. Atentos, por favor, a la asistencia. Voy a llamar lista. Natalia, ¿la vista? Presente, licenciado. Perfecto. ¿Dónde está Kevin Aliaga? Presente, licenciado. Muy bien. ¿Dónde está Gladys Álvarez? Presente, licen. Perfecto. Cecia Amador.
Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Cecia. Jason Apaza. ¿Dónde está Wilfredo Kawaya? Wilfredo. Luis Daniel Calcina. Tampoco está. Luis